¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Sean Atwood. Soy Ron Swanson, otra vez sin cámara. Así es el mundo ahora. Y estamos aquí con James Corbett para profundizar un poco en algunas de las travesuras que han estado ocurriendo en ciertas partes del mundo. Y tristemente puede que no escuchen algunas palabras porque esto es YouTube y así es tristemente como funciona. Pero James, gracias por darnos tu tiempo. Sé que estás en otra parte del mundo, los horarios son una locura y tú estás al final de tu día. Yo estoy comenzando el mío. Son dos niveles de estrés diferentes, así que muchas gracias por estar aquí y por favor, preséntate. Para aquellos que quizá no te conozcan o hayan estado viviendo bajo una roca, cuéntanos un poco sobre ti. Claro, mi nombre es James Corbett, soy canadiense de nacimiento y crianza, pero he estado viviendo en Japón durante las últimas 2 décadas. Allí caí en la madriguera del Internet y comencé un podcast, sitio web y canal de YouTube llamado El Informe Corbett. Llevo casi 20 años haciendo esto y he reunido miles de podcasts, entrevistas, videos y artículos sobre muchos temas. Principalmente hablo de política, sociedad, filosofía, historia, ciencia y cualquier tema que me interese. Desde una perspectiva muy independiente, creo que el trabajo habla por sí solo. Y el hecho de que lo he estado haciendo durante casi 20 años probablemente dice algo sobre el hecho de que la gente ha estado conmigo en este viaje para apoyarme en eso. Espero que quienes me conocen por primera vez revisen ese trabajo. Absolutamente, de hecho estoy revisando un poco ahora y TheCorbettReport.com es por supuesto tu sitio web. Todos los enlaces estarán en la descripción y hoy abordaremos el tema. Benjamín Netanyahu, Israel, problemas legales. Todo ese mundo nos lleva por la madriguera del conejo, si puedes. Jake. Claro, bueno, ¿por dónde podría empezar? Supongo. Un buen punto de partida para explorar este tema es mi podcast de 2024. Conoce a Benjamín Netanyahu, criminal de guerra no condenado. Y en aproximadamente una hora logré resumir la carrera anónima de Benjamín Netanyahu. ¿Y por qué? Él merece el epíteto de criminal de guerra no condenado porque, tristemente, aún no ha sido condenado por sus crímenes de guerra. Pero para las personas que son incrédulas ante la idea de que el actual y más longevo primer ministro en la historia de Israel sea alguien que debería estar en el banquillo y ser juzgado por tales crímenes de guerra. Repaso la historia de esta persona, quién es realmente, lo que ha defendido a lo largo de su vida, a lo largo de su carrera, y los crímenes de guerra en los que demostrablemente ha estado involucrado. Y supongo que me siento algo satisfecho al notar eso. En el momento en que grabé ese podcast, en mayo de 2024, estaba hablando sobre la posibilidad que en ese entonces se estaba considerando. La Corte Penal Internacional podría emitir una orden de arresto contra Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra. Bueno, eso de hecho terminó sucediendo realmente, ocurriendo en noviembre de 2024. Las personas interesadas en eso pueden ir al sitio web de la CPI, donde pueden leer la información proporcionada sobre esa orden de arresto y específicamente una orden de arresto que fue emitida no solo para Benjamín Netanyahu, sino también para el exministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant. Y esos dos juntos han sido acusados de tener responsabilidad penal como superiores civiles por el crimen de guerra de dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil y de privar intencionalmente a la población civil en Gaza de elementos esenciales como alimentos, agua, medicinas, suministros médicos, combustible y electricidad, en lo que la CPI llama una acción calculada para provocar la destrucción de parte de la población civil en Gaza, lo que resultó en la muerte de civiles, incluidos niños, debido a la desnutrición y la deshidratación. Todos estos son hechos que están sobre la mesa y que se pueden documentar a partir de diversas fuentes. En el mundo actual, estos hechos no solo se disputan, sino que también generan gran polémica, porque por supuesto para muchos, bueno, ciertamente a lo largo de mi vida, básicamente ha sido un tema prohibido. Incluso plantear la cuestión de que Israel está yendo demasiado lejos en su trato hacia el pueblo palestino y cuestionar los crímenes de guerra cometidos contra los palestinos ha sido prácticamente impensable durante la mayor parte de mi vida. Bueno, estamos pasando a un umbral diferente de entendimiento en el que creo que la gente está lista para escuchar sobre algunos de estos crímenes de guerra y atrocidades que ha cometido el Estado de Israel. Por ejemplo, Netanyahu dirigiendo personalmente crímenes de guerra. Creo que hay varias razones por las que entramos en esta nueva etapa, pero finalmente hemos llegado.
Sí, el mundo prácticamente contuvo la respiración durante los ataques, la respuesta y todo lo sucedido. Y siempre le decía a la gente, ¿saben? Si un grupo terrorista inglés atacara Escocia, ¿esperaría yo que Escocia respondiera de la misma manera? ¿Ves a lo que me refiero? Fue bastante cruel y quiero decir, toda la situación es cruel. No hay ganadores en esta situación, ¿sabes? Absolutamente no hay ganadores, pero eso a lo que los llevaron, dices que se han presentado cargos, pero no los han llevado al banquillo, ¿verdad? Y Eso es correcto, sí. eso es correcto. La orden de arresto ya fue emitida, pero la pregunta ahora es quién la va a ejecutar realmente. Por supuesto, la CPI no tiene la capacidad por sí misma de hacer cumplir ninguna de estas órdenes de arresto que emite. Depende de los Estados miembros y algunos han prometido hacerlo. Si Benjamín Netanyahu pisa su territorio, lo arrestarían. Sin duda, hay estados que no lo harían ni lo han hecho aún. Así que incluso el hecho de que se hayan emitido órdenes de arresto es un lío político. ¿Sabes? Nadie va a entrar a Israel, tocar su puerta y decirle, bien, es hora de bajar, ven a la estación. Entonces, quiero decir, ¿qué tan probable es, en tu opinión, que alguna vez alguien vea justicia en una situación como esta? Tristemente, por el estado actual del mundo y las relaciones internacionales, parece muy improbable que Netanyahu termine con un overol naranja enfrentando un juicio por sus crímenes. Solo porque, de nuevo, a lo largo de mi vida, realmente nunca hemos visto que algo así suceda. Sin embargo, habiendo dicho eso, como la gente quizá haya notado, incluso por los eventos de la última semana o dos, creo que estamos viviendo en un mundo enormemente, increíblemente, dramáticamente diferente en este momento. Hay varias posibilidades antes impensables que ahora están sobre la mesa. ¿Es posible? No voy a contener la respiración. Es posible, aunque poco probable, como menciono. El verdadero cambio dramático que ha ocurrido en los últimos años ha sido el cambio radical en la comprensión del público en general sobre este tema, y más personas abiertas a escuchar sobre Israel y su trato al pueblo palestino. La manera en que se está comportando en el escenario internacional, cuestionando la fundación de Israel en terror, en sangre, cómo sucedió eso, etcétera, eventos de terrorismo de bandera falsa y la red de contrabando nuclear vinculada a Benjamín Netanyahu. Eso permitió a Israel volverse la principal superpotencia nuclear no declarada, con alrededor de 100 a 200 armas nucleares. Pero no lo sabemos porque oficialmente no existen y no son reconocidas oficialmente, etcétera, etcétera. Hay mucha información muy interesante que ha sido encubierta durante mucho tiempo y puede que no veamos justicia en los tribunales, pero podríamos ver algún tipo de justicia, al menos en el tribunal de la opinión pública, que definitivamente se está volviendo en contra de Israel en este momento. Sí, fue un final loco para un año muy extraño y este año tampoco parece mejorar. Y solo para aclarar para todos los que nos ven en casa, nos estamos refiriendo a los crímenes contra civiles, ¿verdad? Niños y adultos civiles. Y eso es, ya sabes, es un conjunto de crímenes realmente horribles, horribles. Y sabes, es una cosa que hemos visto a Estados Unidos entrar a Venezuela, liberar Venezuela y todo ese tipo de cosas. Y te hace pensar, cuando tenemos documentos firmados para individuos que tienen que enfrentar crímenes de guerra, no parece haber la misma prisa para hacer justicia. Me pregunto si este año será distinto. Tenemos muchas cosas pasando. Supongo que Japón igual, con muchas, ¿cómo lo decimos? Turistas franceses, como les digo, imagino que los tuyos no llegan en botes inflables, pero es un cambio interesante. ¿Qué crees que viene después? ¿Crees que algo de esto fallará, Netanyahu? Para él es solo un día más en la oficina. En cuanto a las acusaciones, en cuanto a un posible arresto, crímenes de guerra, ¿crees que algo de esto le va a quitar el sueño? ¿Crees que algo va a cambiar otra vez? No creo que la posibilidad de que él enfrente responsabilidad legal por esto en un futuro cercano sea algo probable, a menos que haya un cambio drástico en el escenario mundial. Sin embargo, creo que el futuro político de Netanyahu es, sin duda, hay una gran incógnita sobre él, aunque probablemente sea demasiado insignificante para dedicarle mucho tiempo. Pero ha habido muchos problemas internos con el mandato de Netanyahu como primer ministro
Enfrenta cargos de corrupción e investigaciones que lo han acosado por años y ahora avanzan en el sistema judicial israelí. Y hay profundas dudas sobre su carrera política personal y su futuro. Pero creo que echarle toda la culpa de lo que ha pasado, incluso en los últimos años, en términos de lo que ha sucedido en Gaza a la puerta de Netanyahu, bueno, ciertamente hay algo de verdad en eso. Echarle toda la culpa a él probablemente oculta problemas estructurales más profundos que enfrentamos. Cosas a las que se ha aludido, por supuesto, a menudo se considera antisemita, incluso cuestionar la invasión y ocupación ilegal de lo que acaba de ocurrir en Gaza y lo que ha estado ocurriendo en Cisjordania. Pero incluso hace un par de años, antes del 7 de octubre, tenías al ex general de las FDI, Amram Levin, saliendo y diciendo eso. Él comparó lo que estaba ocurriendo en Cisjordania en ese momento con la Alemania nazi y la ocupación que tuvo lugar allí. Así que esto no es algo marginal de lo que no se pueda hablar. Incluso ex generales de las FDI y otros hablan de esto. Lamentablemente, esas declaraciones no tienen tanta cobertura mediática como las de otros políticos. Muy interesante porque es la primera vez que escucho algo de esto, ya sabes. ¿Y sientes que la narrativa del antisemitismo se usa como arma hasta el punto en que la gente simplemente tiene miedo de hablar sobre ciertos temas? Tenemos mucho ocurriendo en el Reino Unido ahora. A muchos les dicen de derecha o fascistas, pero solo son civiles asustados expresándose. ¿Tú crees que Israel lo hizo a propósito? ¿Es más fácil mantener al mundo con miedo que enfrentar la realidad? Podemos responder esa pregunta a priori. Si puedes etiquetar a cualquier crítico de tus políticas o de tus ideas o de tus objetivos como racista o cualquier otra cosa que los haga ver inaceptables, entonces, ¿quién no querría usar ese poder excepto las personas que actúan éticamente? Pero por supuesto, si actúan éticamente, probablemente ni siquiera estén en el juego político de todos modos. Así que, pero para los políticos sionistas, por supuesto, si pueden pintar a toda oposición como maníacos rabiosos y racistas y como personas que no deberían ser permitidas en el discurso público o en la vida civil de ningún tipo, por supuesto que usarán ese poder. Y por supuesto, eso es exactamente lo que ha estado ocurriendo durante décadas. Como digo, en toda mi vida creo que nunca he visto que se permita mucha crítica a Israel en las noticias principales. No, absolutamente no. Está pasando ahora y creo que el cambio ocurre. Pero la pregunta es, ¿realmente es suficiente para que haya procedimientos realmente drásticamente diferentes en el terreno mismo? Sí, interesante. Y de nuevo, es una táctica de control tan buena para los países, para los periodistas, para los medios de comunicación, para los civiles, para que casi te veas obligado a tener una mentalidad de apoyo por miedo a la crítica o a ser etiquetado. Es bastante, ya sabes, es cosa de villanos de verdad, si te soy honesto. Es una táctica de control que parece que les fue entregada. Y así es como funciona. Como mencionas, la ética y la política suelen no coincidir. Entonces, ¿qué sigue? James, ¿qué sientes que es? La siguiente etapa para buscar justicia para estas personas o para el actual gabinete del primer ministro de Israel, ¿crees que veremos al gobierno buscando culpables y chivos expiatorios? ¿Crees que se van a usar tácticas como esas? ¿Cuál crees que va a ser su estrategia para evadir esto? Porque como mencionas, si hay generales reportados, documentos firmados y problemas previos con, dijiste, corrupción, Sí, así es, sí. la corrupción no se ve bien y solo se puede ignorar hasta cierto punto. ¿Crees que Israel va a echarle toda la culpa a Netanyahu ante la posibilidad de que llegue una nueva persona al poder? Y si es así, ¿a qué tipo de infierno nos llevaría eso? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, sí, es una buena pregunta porque, por supuesto, la pregunta siempre es, bueno, ¿y luego qué sigue? Y si, por ejemplo, la oposición a Netanyahu lograra su objetivo, ¿qué vendría realmente a reemplazarlo? ¿Sería algo fundamentalmente diferente o fundamentalmente mejor? Es dudoso en ambos aspectos. Para entender el contexto, debemos saber cómo era antes del 7 de octubre.
Había gran oposición a Netanyahu en Israel por parte de los israelíes, preocupados por lo que él, su partido Likud y su coalición de extrema derecha estaban haciendo. En la Knesset israelí, respecto a la reestructuración de la Suprema Corte de Israel y cambios en leyes del país. Había protestas masivas, soldados de la CFDI y otros decían que no servirían para Netanyahu, etc. Pero luego ocurrieron los eventos del 7 de octubre y todo cambió. Como hemos visto a lo largo de cada acto terrorista importante o evento violento espectacular en la historia moderna o en la historia en general, la gente se une alrededor de la bandera. Eso fue lo que ocurrió después, por lo que algunas preguntas urgentes sobre el futuro político de Netanyahu quedaron descartadas. Pero creo que volverán a surgir y creo que hay mucha gente en Israel que en este momento por lo menos está descontenta con la forma en que Netanyahu Interesante. y su gobierno han gestionado recientemente. Así que creo que realmente existe la posibilidad de que lo aparten, que lo retiren, por así decirlo, políticamente hablando. Pero incluso si eso llegara a suceder, ¿realmente lo creemos? ¿Quiere decir que un verdadero candidato por la paz llegará al poder y buscará la paz con los palestinos? No estoy esperando que eso suceda. Creo que Sonó conveniente, ¿no? Mucha gente lo estaba cuestionando. La gente está descontenta y de repente tenemos un avance y ocurre el evento terrorista. Ahora no estoy diciendo nada, solo te voy a contar una historia sobre el IRE, ¿de acuerdo? Y el IRE, ¿cuándo? Fue la única vez en mi vida que un grupo terrorista tuvo presencia real y actuó en Gran Bretaña. Siempre avisaban al gobierno antes de una explosión y atacaban bases militares. Y hubo una ocasión en la que el gobierno decidió no advertir a los civiles sobre una bomba dentro de un centro comercial. Y funcionó muy bien para el gobierno, funcionó muy bien a su favor. Y sabes, tengo que preguntarme, con la cantidad de seguridad que tiene Israel, o sea, solo hay una entrada, ¿verdad? Está bastante controlado. ¿Crees que Netanyahu lo haya visto? Dudoso, y esta negatividad a su alrededor y su gente. ¿Es posible que él supiera que la gente se uniría en torno a la bandera si ocurriera algún evento? Permitir un evento así podría en su mente justificar lo ocurrido en Gaza. ¿Se podría argumentar esto? ¿Tú qué opinas? por supuesto que podríamos, y no tendríamos que arriesgarnos mucho para argumentarlo, porque podríamos recordar que fue hace aproximadamente una década. Tengo la cita exacta en mi ya mencionado podcast Conoce a Benjamín Netanyahu, donde se informó que Netanyahu dijo públicamente que los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington fueron muy buenos para Israel y que unieron el apoyo del público estadounidense a Israel. Creo que él entiende cómo los ataques terroristas espectaculares pueden unir a la gente alrededor de la bandera de Israel. Incluso podríamos ir más allá. Hace unos años escribí un artículo titulado La historia secreta de Hamás, hablando de lo real, la fundación y de dónde proviene ese grupo, cómo ha sido fomentado y financiado por el propio Estado israelí, lo cual parece extraño. Bueno, ¿no están en guerra con Hamás? ¿Por qué demonios lo estarían financiando? ¿Por qué Netanyahu apoyaría deliberadamente a Hamás como antes? Eso lo documento en ese artículo. Bueno, es precisamente porque para tener una oposición razonable, entre comillas, de parte de los palestinos, un liderazgo palestino unido y laico que no esté completamente loco. Sería malo para Israel. Es mejor que sus enemigos parezcan totalmente irracionales y locos. ¿Tú qué piensas? Y hay muchas preguntas que deberíamos hacer sobre lo que ocurrió el 7 de octubre. No solo la espectacular violación de las fronteras de Israel, que es prácticamente incomprensible, si le preguntas a algunas de las personas que realmente han trabajado en las fronteras increíblemente bien defendidas entre Israel y Gaza. Ni siquiera un gato callejero puede pasar por esas cercas sin que las fuerzas de defensa de Israel sean alertadas de ello. Existen grandes dudas sobre lo ocurrido ese día. Además, sabemos que la directiva Hannibal estaba activa
y fue ordenada ese día. Y para quienes no lo saben, esa es una directiva que permite y de hecho alienta a los comandantes militares israelíes a bombardear a los propios ciudadanos israelíes. Si ese bombardeo pudiera usarse para facilitar la eliminación de Hamás, quienes están llevando a cabo una incursión. Así que eso fue exactamente lo que ocurrió. Y tenemos testimonios de varias personas que lo demuestran. Yo he informado sobre eso en el pasado. Sabemos que algunas personas que murieron el 7 de octubre fueron por el ejército de Israel. Pero, de nuevo, no escuchamos mucho sobre eso en los medios que informan sobre estos eventos. Solo se menciona a estos maníacos, sedientos de sangre, que surgieron de la nada, cometieron sus actos y huyeron al otro lado del mundo. Nunca escuchamos sobre las verdaderas preguntas acerca de lo que realmente sucedió ese día. Sí, y sabes, también tenemos que tenerlo presente, ¿verdad? Fuimos testigos de un ataque al nivel de villanos de Scooby-Doo con el ataque del localizador que ocurrió desde Israel, ¿verdad? Estabas hablando con una señora y ella estaba muy a favor de Israel. Ella dijo que antes de que mencionara esto, Israel nunca atacaría a otro país ni haría eso. Estoy sentado esperando el remate, no voy a mentir. Le recordé educadamente sobre el ataque del buscapersonas y le dije, sabes que si eso hubiera pasado en una serie de Netflix, la habrías apagado y habrías dicho, no, eso es demasiado inverosímil, no puede ser. ¿Qué fue? ¿Qué pasó por tu mente cuando escuchaste sobre eso? Eso es una locura, no voy a mentir. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? 2 o 3 años con esos buscapersonas y ese equipo. Fue una operación extraordinaria, la operación Green Beeper, como la llamaron. Así es como la llamaron. La llamaron de manera humorística. Para quienes no lo saben, hubo dos ataques, uno a los buscapersonas y otro a los walkie-talkies. Todos, por supuesto, propiedad y uso exclusivo de miembros de Hezbollah, o al menos eso dice el israelí. ¿Cómo lo garantizarías? Sabemos que al menos 100 personas murieron en esos ataques. Lo siento. Murieron 12 civiles y hubo 4,000 heridos. En esos ataques murieron 42 personas. Según cifras oficiales, murieron 30 combatientes de Hezbollah y una docena de civiles en esos ataques. Pero la verdadera pregunta para mí, cuando escuché sobre esa historia y lo que posteriormente se ha sabido sobre ella, es la pregunta de cómo sucedió. Porque obviamente involucra empresas fachada en países extranjeros que claramente son propiedad o están operadas por la inteligencia israelí, que son capaces de colocar explosivos en dispositivos comerciales que se venden internacionalmente. Eso debería como mínimo encender las alarmas incluso en los más dormidos de los dormidos. En cuanto a los tipos de operaciones que son posibles y la manera en que pueden infiltrarse en esto, Es una locura. líneas Es una locura. de toda la economía global. Eso realmente es algo notable que ha sucedido ahí. Para explicarlo, Israel necesita saber cuándo se hace el pedido. Hamas no diría, estos buscapersonas y radios llegaron de Amazon. Maravilloso, gracias. Realmente es una operación asombrosa y los resultados son 30 terroristas muertos y 12 civiles muertos. Si lo escalas a 30,000 y 12,000, esos no son buenos números. Está bien, si tu operación casi elimina a la mitad de civiles que de objetivos operativos, debes tener un problema. ¿Eso genera sospechas sobre algo que Israel creía que se iba a planear o fue solo una jugada de Israel? ¿Eliminar a tantos como pudieran? De verdad, digo. ¿O simplemente tu suposición es tan buena como la mía? Bueno, en este caso sí, mi suposición es tan buena como la tuya. No tengo información privilegiada, pero demuestra un desprecio absoluto por posibles muertes de civiles en esa operación. 100%. En una operación así, con explosivos detonados a distancia, casi es seguro que no habría nadie presente. No es como si cada dispositivo individual estuviera siendo monitoreado en ese momento ni nada por el estilo. No se tomaron precauciones en absoluto para limitar o eliminar las bajas civiles, lo cual dice mucho sobre el tipo de mentalidad psicopática de las personas involucradas en un ataque así. Quizá esto refleje el problema de fondo, algo reconocido y discutido abiertamente desde hace décadas. De hecho, incluso Haaretz publicó un artículo hace varios años sobre la herencia terrorista del sionismo,
hablando de cómo el Estado israelí se fundó con terrorismo. Esto no es especulación, es algo reconocido y presumido abiertamente. De hecho, el mayor incidente terrorista en el mundo en los años 40, 50 y 60 fue en realidad un ataque que tuvo lugar en el Hotel King David en Jerusalén, durante el mandato británico de Palestina, antes de que se convirtiera en el Estado de Israel. Y específicamente fue un ataque que fue diseñado como un evento mediático a gran escala, esencialmente para captar la atención del mundo sobre Palestina, para atraer la atención y el apoyo a la causa sionista de crear el Estado de Israel. No estoy seguro de cómo eso iba a ganarse el favor de la gente, porque claro, causó la muerte de decenas de civiles inocentes y destruyó el Hotel King David. De algún modo esto estaba justificado y fue solo un acto de terrorismo muy espectacular, pero existían organizaciones enteras, organizaciones paramilitares como la Urban y la Lehigh Underground, también conocida como la Banda Stern, que estuvieron involucradas en asesinatos selectivos de civiles, masacres y asesinatos políticos. Como parte de esta campaña, y adivinen quién estuvo ahí en la conmemoración del 60 aniversario de ese atentado al Hotel King David, donde, de manera macabra, colocaron una gran placa para conmemorar el atentado. Nada menos que Netanyahu, por supuesto, quien habló y elogió a esos terroristas que estuvieron involucrados en esas acciones que ayudaron a fundar el Estado de Israel. Así que siempre es la pregunta, cuando se nos pide contemplar los horribles ataques terroristas de Hezbollah y Hamas y los otros enemigos de Israel, nunca consideramos que se admitió abiertamente que Israel se fundó sobre la sangre de civiles inocentes. Es una pregunta extraña para ti. ¿Crees que el mundo occidental ha sido programado para asumir que los hombres blancos no son los terroristas? Porque En una palabra, sí, por supuesto, sí, y eso lo obtenemos de Hollywood, un condicionamiento que hemos visto toda nuestra vida. el otro día discutía sobre si EU entrara en Groenlandia y decía, sería una guerra de blancos contra blancos. ¿Cuándo viste eso por última vez? Es como una guerra de edición limitada. Nunca la ves y es así. Es debatible, pero es un condicionamiento mental interesante. Cuando alguien mencionó Groenlandia, dije, espera, espera, ¿verdad? Entonces mencionaste Venezuela y dices, oh, bueno, probablemente haya algo, probablemente haya algunas razones ahí. Ahí buscas Groenlandia en Google y ves sus pequeñas casas rosas en la costa y cosas así, y fue realmente revelador. ¿Cuáles son las leyes internacionales y cuáles son las opiniones sobre el ataque del buscapersonas? Me pregunto, ¿cómo se clasifica eso? ¿Es una operación del gobierno contra un grupo terrorista? Entonces, ¿las bajas civiles solo se justifican por un bien mayor? ¿Eso es delito? O sea, tal vez no lo sepas, pero es interesante, ¿no? Porque Bueno, parece que todo el tema es realmente interesante, porque la pregunta es, ¿qué son los crímenes internacionales y cómo se delimitan? ¿Quién los procesa? ¿Cómo? ¿Y bajo qué autoridad y jurisdicción? Esto genera el gran lío legal que hace que la CPI emita órdenes de arresto que no puede ejecutar sola. Pero yo espero que la gente al menos empiece a hacerse esas preguntas. ¿De dónde viene el derecho internacional y quién dice tener autoridad para juzgarlo? ¿Y por qué, por ejemplo, en la historia de la CPI, solo han procesado con éxito a señores de la guerra africanos de distintos tipos? Nunca han procesado con éxito a verdaderos criminales de guerra como los Bush o a quién más, quienes han cometido atrocidades enormes como mentir al público estadounidense para iniciar una guerra ilegal en Irak, desestabilizaron el país y causaron 1 millón de muertes, pero solo los señores de la guerra africanos terminan en la CPI, lo cual creo que habla de lo que realmente es esto, que por supuesto es un juego que se juega a nivel internacional. No se preocupen, amigos, hay un sistema legal internacional que aplica. Eso se basa en los ideales establecidos en Nuremberg y los juicios de Tokio. Buscamos justicia real, no de vencedores, y para ello ya contamos con lo establecido en la ley. Y en mi podcast, Conoce a Benjamín Netanyahu, hablo sobre esos principios. Los crímenes contra la humanidad, los crímenes contra la paz, otras definiciones legales específicas de estos y cómo Benjamín Netanyahu encaja o no específicamente en ellas.
Pero la pregunta más amplia realmente es sobre el derecho internacional en general, por supuesto, como la ley en general. Es un juego que se juega sobre nosotros, usualmente por personas en el poder que usan el sistema penal y el sistema de justicia, así llamado, como un garrote que pueden usar contra sus enemigos y procesar selectivamente a algunas personas y dejar ir selectivamente a otras. Y eso es generalmente lo que está pasando, creo, a escala internacional, y eso es lo que vemos con eventos como estos. Es curioso porque mencionaste que supuestamente había pruebas de apoyo a grupos terroristas por parte de Netanyahu o Israel. Entonces, si están apoyando y creando a un enemigo solo para luego crear estos ataques terroristas o estas respuestas a ser atacados con un ataque de buscapersonas y cosas así, ¿no están creando vacíos legales al llamar terroristas a los mismos grupos que ya financiaron para cometer estos crímenes? Parece un camino largo que se ha trazado para crear y luego destruir a un enemigo por una razón que realmente no conocemos. Esto es como algo de vivo en un acantilado con forma de calavera y mi helicóptero sale de la boca, cosas de villano malvado. De verdad que sí. Sí, claro, si escuchas la propaganda israelí, eso es con lo que lidian. En mis premios a las noticias falsas, cada año premio las historias más falsas. Y hace 1 o 2 años fue la historia sobre la enorme red de túneles subterráneos creada debajo de los hospitales en Gaza, lo que supuestamente obligó a Israel a entrar y bombardear esos hospitales hasta dejarlos en ruinas. Por eso lo hicieron, por la supuesta fortaleza subterránea donde vivían, como si el comandante Cobra estuviera abajo dirigiendo la misma propaganda que usaron Bush y los neoconservadores a principios de los 2000 contra Saddam y sus complejas redes subterráneas, por supuesto. Y en Afganistán, de hecho, hay un clip famoso de Donald Rumsfeld de cuando estaban persiguiendo a Osama en Afganistán. Donald Rumsfeld habla de las complejas redes que Al-Qaeda excavó en las montañas de Tora Bora. Y él estaba mostrando estas ilustraciones de cómo se veían estas elaboradas fortalezas subterráneas. Y era una tontería absoluta, digna de un cómic, que resultó ser, como se demostró, completamente, totalmente, absolutamente falso. Osama Bin Laden estuvo en las montañas de Tora Bora en otoño de 2001, pero logró escapar de las fuerzas especiales, que estaban literalmente a cientos de metros de su ubicación, esperando la señal para poder entrar y capturarlo, la cual, por alguna razón, nunca llegó. Pero no, lograron volar con el ejército pakistaní varios helicópteros para transportar a muchos de los agentes de Al-Qaeda fuera de esa región, presumiblemente como parte de un trato que habían hecho con Bush en ese momento. Hablo de todo. No pueden dejar a sus muchachos atrás, James. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿No pueden dejar atrás a los muchachos? Bueno, escucha, de hecho, este es el tema de un documental de 5 horas y media que creé llamado La historia secreta de Al-Qaeda. Disponible gratis en corbettreport.com Al-Qaeda. Ahí repaso toda la historia. Eso refleja el punto principal. Sí, qué mejor manera de librar una guerra a tu antojo, esencialmente, que crear al enemigo en el que estás interesado en combatir. Y si puedes etiquetarlos como este combatiente terrorista, lo que esencialmente les quita toda pretensión de crimen de guerra o derechos humanos a esas personas, bueno, mucho mejor. Y eso, desafortunadamente, es exactamente lo que hemos visto que se ha utilizado en esta guerra contra el terror durante los últimos 25 años. Realmente lo es. De qué lado estés, lo que ves, ya sabes, luchadores por la libertad, terroristas, libertadores, opresores. Y parece que solo vemos esto, el plan de negocios, este modelo de negocio para mantener en marcha esta máquina de guerra, está sucediendo en todo el mundo. Y olvidé el punto que iba a decir, nunca lo escribí. Dame un segundo, Jaime, mientras lo recuerdo. ¿Sabes cuando hablabas de los arbustos y el personas con sangre en las manos, especialmente en la política global? Y simplemente no puedo evitarlo.
no puedo dejar de pensar en la posibilidad de que venga algo más grande, porque hemos visto bastante de esto y hablo de esto abiertamente, ¿verdad? Hombres en edad militar siendo exportados a otras naciones. No veo muchas mujeres y niños, James, en mi país. Voy a ser honesto contigo. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está pasando en el mundo con eso? Porque tengo un presentimiento muy horrible, ¿sabes? Que algo se avecina. Hemos visto muchos sucesos en Año Nuevo en todo el mundo. ¿Crees que es parte de un plan en desarrollo? ¿Crees que lo veremos? Porque yo, James, creo que importarán hasta forzar un evento masivo, como mucha gente amotinándose o algo así. Nos salvarán, ¿verdad? Pero nos pedirán identificación digital. Porque no tiene sentido lo que está pasando ahora mismo. O sea, simplemente no lo sé. Es un poco fuera de tema, lo sé, pero ¿tienes alguna opinión o idea de por qué pasa esto? Porque, como digo, si fueran mujeres y niños los que estuvieran entrando al país, no creo que la gente estaría tan asustada por todo esto. ¿Tienes opinión al respecto? ¿Verdad? Bueno, de nuevo, realmente no tenemos que especular sobre eso. Sabemos que, por ejemplo, Starmer ya ha salido a decir eso. De hecho, sí, escucho y entiendo tus preocupaciones sobre toda esta inmigración ilegal, e incluso personas en el Partido Laborista han estado equivocadas al haber ignorado esto todo este tiempo. Así que lo que necesitamos es identificación digital. Por supuesto, eso es lo que se va a ofrecer para este problema. Porque, ¿de qué otra manera podríamos lidiar con el problema de la inmigración legal, aparte de marcar a la gente como ganado, colocar códigos de barras, escanear biométricamente a cada persona y exigir que siempre lleven sus papeles? Es la única forma de resolver este problema. Así que sí, creo que definitivamente hay un problema, reacción y solución ahí, pero sí sirve de consuelo. Entiendo las preocupaciones sobre el uso de la migración como arma y los posibles eventos de bandera falsa que pueden surgir de ello. Creo que lo que ocurre en el escenario geopolítico ahora anticipa eventos muy dramáticos. Incluso podría darse una tercera guerra mundial. Solo diré que el precedente recién establecido con Venezuela y este arrebato. Si no te agrada a alguien en otro país, entras y lo tomas porque eres la superpotencia regional. Esto crea precedentes interesantes. ¿Y quién podría culpar a China, por ejemplo, por entrar y arrebatar al líder taiwanés ahora? Porque eso es justo lo que el tío Sam le enseñó. Podemos ver qué está pasando y, curiosamente, ¿quién será la siguiente ficha de dominó en caer? Parece que Irán y el ayatolá no están tan cómodos en su puesto persa ahora. ¿No es interesante? Porque sabemos que la agenda a largo plazo, por ejemplo, para la creación de, entre comillas, el gran Israel siempre ha buscado desestabilizar a sus enemigos regionales uno tras otro. Y en los años 90 específicamente, hubo un documento que se elaboró en 1996 llamado el Documento de Ruptura Limpia, que se preparó para Benjamín Netanyahu en ese momento. Fue el primer ministro más joven de Israel y ahora es el que más tiempo ha ocupado el cargo. En ese momento fue ayudado por David Wormser, Richard Pearl y otros que luego integraron el régimen neoconservador de Bush. En ese momento estaban elaborando este documento, que hablaba sobre la necesidad de desestabilizar a los enemigos regionales de Israel, pensando y hablando específicamente sobre Siria en ese entonces. La forma de desestabilizar Siria fue derrocar a Saddam Hussein en Irak. Así que vimos desde el primer día de la administración Bush que estaban hablando sobre maneras en las que podían terminar el trabajo en Irak y deshacerse de Saddam. Eso fue tras el 11 de septiembre. Tenían el boleto de oro, aunque Saddam no tuvo relación con el atentado. Pero no importa, es la guerra contra el terror. Podemos hacer lo que queramos. Así que, por supuesto, entraron y derrocaron a Saddam, y luego derrocaron a Gaddafi en Libia. Y después, por supuesto, pusieron su mira en Assad en Siria. Uno a uno cayeron. Y el siguiente en la lista, por supuesto, es Irán, que es la potencia regional que realmente podría representar una amenaza real para Israel y sus intenciones en la región. Creo que es probable que esto ocurra el próximo año y que algo llegue a un punto crítico respecto a Irán. Recordé los dos puntos que iba a decir. Los espectadores ya están acostumbrados a mi TDAH, James, perdón por eso.
Así que hablemos de la mentalidad de la libra de carne de la que acabas de hablar, que fue edificios caen por el terror, las torres caen, invadamos Irak. De acuerdo, creo que nos estamos alejando de la mentalidad de la libra de carne. Creo que la gente se dio cuenta después del 11 de septiembre dónde están esas armas de destrucción masiva. ¿Por qué seguimos en Afganistán? La gente ya duda de todo y antes de reaccionar se toma un respiro cuestionando las cosas. ¿Crees que la mentalidad de la libra de carne se está viendo? En Venezuela fue distinto, ya que solo duró 2 días la guerra. ¿Qué? Estados Unidos entra, logra no volar por accidente en ninguna escuela, entra, consigue su objetivo y saca el objetivo con vida. Para mí esto es una América totalmente nueva. Hace 10 años esto no habría pasado. Tenemos que entrar, muchachos, tenemos que llevar los tanques, tenemos que hacer esto, y estuvo bastante reñido. Y la respuesta del pueblo venezolano es, claro, se libraron de ese dictador malvado. Hay mucho petróleo ahí, James, también mucho dinero en efectivo para quien libere al pueblo, ¿verdad? ¿Crees que Groenlandia y otros países así podrían ser los siguientes? Hablamos de eso un poco, ¿verdad? Esa mentalidad de libra de carne, primero dime qué opinas tú al respecto. Sí, hay muchas cosas que decir sobre la redada en Venezuela, incluyendo, por supuesto, sí, y ni siquiera fue una redada de 2 días, fue una redada de 2 horas. Básicamente fue una locura, sin bajas estadounidenses. Desde lo presupuestal fue una operación increíble. Creo que fue la más económica de Estados Unidos, si soy honesto. Bueno, y justificada. La pregunta es por qué, y hay un par de respuestas para eso. Por ejemplo, he visto que la Casa Blanca de Trump lo ha mencionado y amplificado. Esta es la versión de un guardia de Maduro en la entrevista, hablando de estos super soldados que descendieron sobre ellos y estaban matando a cientos de soldados venezolanos. Para unas pocas fuerzas élite como Delta me parece pura propaganda de guerra. Quizá ese sea el caso, o tal vez hubo un acuerdo en algún nivel. Sospecho que incluso Maduro pudo haber estado involucrado. Y no te preocupes, Claro que sí. te llevaremos, haremos el juicio espectáculo. Ah, sí, y te encerrarán en algún lugar. James, si yo soy Trump y te mando un correo diciendo, mira James, hay 2 formas de hacer esto, ¿de acuerdo? Puedes entregarte, tal vez te pongamos un localizador, te llevaremos a un lugar cómodo, puedes vivir el resto de tu vida en Estados Unidos. ¿O sabes cuál es el plan B? Creo que eso es muy probable. ¿Y acaso te escuché decir que la gente estaba reportando la posibilidad de que como super soldados invadieran este lugar? Interesante, interesante. Caroline Levitt o alguien de la administración acaba de retuitear esto. Y básicamente, para no hacer el cuento largo, estos increíbles supersoldados estadounidenses eran absolutamente intocables y estaban usando estas armas supersónicas que hacían que las cabezas de las personas explotaran internamente y cosas así, y tú no quieres hacer nada al respecto. Una pregunta fue, ¿deben los mexicanos preocuparse por esto? Sí, nadie debería oponerse a Estados Unidos porque pueden hacer cualquier cosa. Es lo más descarado. Es genial, es una locura. Y quiero decir, solo por un segundo, pensemos en la posibilidad de super soldados que disparan rayos láser. ¿De acuerdo? Este es el tipo de operación en la que probarías eso. ¿De acuerdo? Entras, sales. Las leyendas y los mitos empiezan a crecer, pero ¿no es eso ahora una herramienta bastante poderosa? Como acabas de decir, contra cualquiera que quisiera enfrentarse a Estados Unidos. Me refiero, por ejemplo, a China o Rusia, porque imagino que cualquier cosa picante que tenga Estados Unidos, China y Rusia tienen el mismo nivel de picante en cuanto a superarmas, y me imagino que los chinos son picantes. Sabes, esta es realmente la pregunta, y es una pregunta fascinante porque sin duda he estado prestando atención a la propaganda militar durante la última década o dos. Es interesante cómo distintos países buscan proyectar su poder y lo que realmente ocultan bajo la mesa. Y no he escuchado nada más que, oh Dios mío, Rusia y sus increíbles defensas militares y sus armas hipersónicas y que están tan avanzados, etcétera, etcétera. Y hay ciertas personas en los llamados medios independientes que han estado hablando de lo increíble que es Rusia, Rusia, Rusia. Y Trump no se atreverá a acercarse a Venezuela porque ahora tienen defensa rusa con estas baterías antiaéreas S-300 que Putin le ha regalado a Venezuela. Por eso Trump no podrá acercarse a él, etcétera.
Y por supuesto, lo que acabamos de ver, bueno, de cualquier manera, acaba de pasar algo ahí que no involucró ningún tipo de defensa aérea. Y para mí eso demuestra que hay personas, ciertas personas que estoy seguro que están en la nómina del Kremlin o de Pekín, que han estado impulsando esta idea, que China y Rusia tienen toda esta increíble tecnología súper secreta y que son totalmente 100% más avanzados que Estados Unidos. Mientras tanto, casi no se escucha nada en Estados Unidos sobre esta tecnología y armamento secreto. Pero sospecho que puede haber cosas en las que se trabaja en los laboratorios secretos del Pentágono que no conocemos y que no sabremos hasta que haya algo realmente total. ¿Cuál fue lo último que mostraron en público? El bombardero Stealth, ¿no? Eso fue en el 91 u 80 y algo. Oficialmente, el SR-71 sigue siendo el avión más rápido que jamás ha. Tiene 50 años en este punto. Solo busqué en Google Venezuela y oro porque el oro y el petróleo son importantes. Nunca puedes tener demasiado oro y hay informes de grandes depósitos saliendo de Venezuela justo antes de este ataque. A Inglaterra y a Suiza, Suiza, puedes decir lo que quieras, no tiene la mejor reputación por evitar tratos turbios. ¿De acuerdo? No hay nada de malo en eso, Suiza. Está bien, respetamos tus cuentas offshore. Muy bien, estamos contigo. Bien, excelente chocolate. Pero aléjate de los niños, eso es todo lo que digo. Muy bien. ¿Y crees que hay algo? Estamos presenciando un retiro de efectivo del dictador venezolano. Este oro está relacionado con eso. ¿Y qué? Solo dime qué opinas del oro primero. Luego tengo otra pregunta para ti. Bueno, incluso más allá del oro. Hubo una historia interesante que circuló recientemente sobre que Venezuela básicamente estaba evadiendo las sanciones con Bitcoin. Y está la pregunta de ¿Verdad? $1.000 millones en Bitcoin. Creo que eso pudo haber sido o no robado por el gobierno venezolano. Eso de nuevo puede ser propaganda, pero de cualquier manera esa historia está circulando. ¿Cuánto dijiste? Creo que era 60.000 millones. Está bien. No importa de qué país seas, 60.000 millones bastan para causar problemas. Verifica eso, podría ser 60. Lo haré. Solo somos dos hablando en Internet, no te preocupes. Es una perspectiva interesante y esa situación debe observarse. Como dije, es un tipo de guerra totalmente nuevo, de entrar y salir rápido. Solo quería mencionarlo ahora. ¿Qué debería saber la gente? Entramos al último cuarto de hora. ¿Qué puntos clave quieres que la gente comprenda bien sobre esto? No solo tu investigación, también Netanyahu, el panorama y la importancia de entenderlo. Todo esto depende de en qué lado estés. ¿De acuerdo? Solo quiero dejarlo claro para la gente en casa. Estamos hablando de hechos que han sido publicados, estos son crímenes que han sido documentados, estas son órdenes de arresto que han sido firmadas, estos son informes que han sido difundidos por medios de comunicación y cosas así. Esta es una realidad. Esto no es solo dos personas diciendo tonterías. ¿Crees que a muchos les cuesta creerlo? ¿Piensas que varios tienen una mezcla de esto? Tener miedo de todo lo relacionado con el antisemitismo, pero también ser engañados por toda la propaganda que hay en el mundo. Porque es fácil y la gente puede opinar lo que quiera. Pero cuando mencioné Groenlandia y dos países blancos peleando no es algo común, ¿crees que desde el 11 de septiembre ya estamos condicionados a simplemente asumir que cualquier persona de piel morena de una nación musulmana o algo así? ¿Estamos ahora cayendo en la propaganda hasta cierto punto? Correcto. No, creo que diste en el clavo cuando se trata básicamente de la capacidad de la mayoría de las personas para acceder y entender el contexto más amplio de la guerra en la que actualmente estamos involucrados. Porque la gente tiende a pensar en la guerra como una guerra entre estados-nación, es estado-nación contra estado-nación. Y quizá la gente todavía piensa en tanques y soldados formándose en los campos de batalla y disparándose entre sí. Pero esa no es la versión de la guerra del siglo XXI en la que ya estamos involucrados. Si hay una guerra, es de quinta generación entre estados-nación y sus ciudadanos y otros ciudadanos, etcétera. No tiene que ver con los estados-nación ni con las divisiones que nos han inculcado y para las que nos han preparado siempre.
Se trata de un pequeño grupo oligárquico, ni siquiera diría élite, porque no creo que esa palabra realmente aplique, pero es un pequeño grupo oligárquico que presume tener la autoridad para gobernar a la humanidad. Y desafortunadamente, en lo que respecta a las mejoras tecnológicas, o al menos los avances que se han hecho en términos de la tecnología para permitir ese tipo de tiranía global a nivel mundial, nos estamos acercando cada vez más al punto en el que podría haber una camarilla, un grupo que será capaz de consolidar el control sobre, si no todo el mundo, al menos secciones lo suficientemente grandes del planeta que esencialmente se formará en una de esas situaciones tipo Asia Oriental, Eurasia, Oceanía, como en 1984, donde básicamente es una oligarquía mundial. Creo que de eso se trata. Debemos entenderlo a nuestro nivel, al menos. Yo mismo y las personas con las que interactúo, incluso si no estoy de acuerdo con ellas políticamente, etcétera, ellos no son mis enemigos. Mis enemigos son quienes lideran este sistema y nos llevan a una tecnocracia global, que es donde estamos. ¿Escucharon eso, gente? ¿Escucharon eso? Dirijan su animosidad hacia los líderes y fundadores, no solo de países, sino también de movimientos, y enfoquen su atención en eso. Y es interesante porque es casi como si estuvieras hablando de linajes que secretamente controlan el mundo, o una camarilla muy unida de individuos que parece que durante siglos han tenido no solo el 99% de la riqueza, sino que también parece que tienen el 99% del control, ¿verdad? No mencionaremos ciertos nombres porque nos desmonetizan, aunque rimen con Schmoss o Schmild. De acuerdo, estos individuos, ¿crees que hay algo más en las familias de legado? El banquero pionero y fundador, no diré élites, sino individuos. ¿Crees que la gente debe mirar más allá de los funcionarios electos y buscar a quienes los manipulan? Definitivamente lo creo. Y si la gente está interesada, publicó en mi primer libro Reportajes, ensayos sobre el nuevo orden mundial, que incluye un ensayo sobre el tema. No quieren tus genes en la mezcla genes, GNS, ¿verdad? Hablando de esta mentalidad, personalmente no lo creo, pero pienso que hay personas muy poderosas en posiciones muy importantes económicamente, financieramente, políticamente, etcétera, que realmente sí creen que son de una raza genética superior y están muy obsesionados con la endogamia y las líneas familiares y ese tipo de cosas. Han promovido y fomentado esa ideología de varias formas por siglo y medio, aunque en realidad por milenios. Al pensar en cómo se ha propagado esta idea, así es. Creo que hay quienes de verdad creen ser de linajes superiores, sin posiciones de poder en esa jerarquía global. Estoy de acuerdo contigo, James, estoy de acuerdo contigo y este es tu libro en la pantalla, ¿verdad? Reportaje. Y seré honesto, creo que si la gente realmente supiera lo que está pasando en el mundo y el panorama general, no creo que la mayoría pudiera soportarlo. Creo que la belleza de, oh, no seas tan tonto, la reacción mental de cuando pones la mano sobre la llama de una vela y en algún momento tu cerebro retira la mano. Creo que hay ciertos temas y ciertos niveles de información que ni siquiera el público en general es capaz de interpretar o manejar completamente. Y no es que esté menospreciando al público en general. Es como, amigo, tienes una hipoteca que pagar, tienes que pagar el impuesto municipal esta semana, eso necesita pagarse. La sociedad parece estar diseñada para que el mal prospere, creando una mentalidad de no tengo tiempo para esto, no es mi problema. Parece que se nos impone simplemente por lo estricta que parece ser la sociedad. Y qué plan tan increíble, James, qué plan tan increíble de parte de estos supuestos malhechores. Realmente es un sistema que ha sido perfeccionado y nosotros somos simplemente los peones en su juego, pero ahora estamos más despiertos. ¿Has visto? Es una pregunta al azar, James. ¿Has visto el nuevo tráiler de Steven Spielberg? Sí, lo vi. Revelación. Correcto, señor Corbett, revelación. Voy a ser honesto, partes de mi cuerpo se encogieron y se metieron de nuevo. Ya sabes, hermano, ¿verdad? Mira, observa los últimos 5 años de películas, guerras y cosas así. Discutimos sobre Atlas 13 y cómo todos estamos cambiando y volviéndonos conscientes.
¿Qué pasa en las películas? ¿Qué opinas, James? Ya casi terminamos. Solo somos dos en internet hablando de una película. ¿No es raro? Me pareció raro, James. Parece extraño e interesante, pero no sorprendente. Hace unos 10 años tuve un podcast llamado ¿Cómo fingir una invasión alienígena? Oh, claro que sí. La verdadera pregunta es, ¿por qué fingir una invasión alienígena? Ronald Reagan y Bill Clinton ya han respondido esto. Y otras personas cuyos nombres quizá hayas escuchado antes que hablaron sobre eso. Bueno, en caso de una invasión alienígena, todo el mundo podría unirse y destruir. Oh, sí. Necesitamos un gobierno global. Sí, si hubiera una invasión alienígena, todos nos uniríamos y diríamos, increíble, se acabó el cáncer y los idiotas en el poder. Dejemos que esos tipos azules de 8 brazos se encarguen de algo. No los llevaremos con el líder. No los llevaremos con el líder. Ese tipo no es el líder, ese tipo de ahí, ese tipo de ahí. Bien, ¿qué tal esto? ¿Qué tal esto, verdad? Última pregunta. Tuve una idea de que cada año, si cada país pudiera votar por el peor político y ese político fuera enviado a una isla desierta, ¿verdad? ¿Crees que la gente haría su trabajo o solo estaríamos introduciendo un nuevo sistema corruptible, Jaime? ¿Sabes? Ese reality show sí lo vería. Amigo, cada víspera de Año Nuevo veíamos quién iría a la isla, ¿de acuerdo? ¿Sabes qué? Epstein arruinó las islas. Ahora ni puedo decir isla sin pensar en eso. Siempre he querido una, aunque sea pequeña. Ya no puedes comprar una si eres multimillonario y compras una isla. Alguien va a revisar tu disco duro. Así es. Quizá viste el meme donde sugieren que Groenlandia se llame Isla Epstein para que Trump no la mencione más. Escucha, ¿quieres hablar 2 minutos sobre la forma tan genial en que manejan los archivos de Epstein? O sea, no hay nada. Kash Patel, ¿verdad? Para empezar, ir al podcast de Joe Rogan cuando ves al actual líder o al actual, como se llame el que está a cargo del FBI, apareciendo en un podcast usando una camiseta de Under Armour. ¿Cómo te sentiste, James? Sabes, por suerte no caí en esa propaganda, pero he visto suficiente para notar el gran cambio de Patel, Bongino y otros que estaban muy interesados en ese encubrimiento y que ocultaban. ¿Y qué hay en los archivos? De repente, no solo ya no están interesados, sino que activamente quieren que dejes de hablar, ¿verdad? Me pregunto por qué será, me pregunto si hay algo en esos archivos que valga la pena ver. Supongo que nunca lo sabremos. Ahora estamos con Venezuela u otra distracción semanal. Es una locura, es una locura. Y como digo, he hablado con un par de tipos del FBI desde entonces y me dicen que nunca antes y nunca después. Verás al actual líder del FBI participando en un podcast. Debemos observar cómo ha cambiado la media y cómo la gente usa podcasts y nuevos medios. Esto fue un claro ejemplo de cómo esa nueva fuente de medios corrompe la mentalidad del medio. Escuché claramente que ese hombre no mencionó ninguna conspiración sobre Epstein. Estaba sentado ahí, simplemente hice clic, literalmente solo hice clic y pensé, oh, y de todos modos él estaba hablando. Escucha, me desvío del tema. Esto ha sido, honestamente, James, me encantaría tenerte de vuelta una y otra vez, porque hay mucho en lo que podríamos profundizar. Especialmente con los Clinton y los Bush, me gusta un poco de crítica porque no hay nada sospechoso sobre los Clinton. Amigo, ya sabes, nada sospechoso. No mires a Haití ni los escándalos de correos, y tampoco pasa nada donde juegan tenis de mesa. Está bien, no hay nada de verdad en eso, ¿de acuerdo? No somos locura de canón y la diferencia de horario es un poco mortal, pero me encantaría tenerte de vuelta, James. Ha sido una conversación increíble y una mirada a tu trabajo, así como a realidades que sorprenden a algunas personas. Y las realidades de las que estamos hablando son documentos firmados de crímenes y, por supuesto, reportes de noticias y todo eso. Así que para cualquiera, solo me estoy adelantando a ti. Para quienes creen que estos son opiniones, en realidad son documentos reportados y hechos, ¿cierto? Siempre doy mi mejor esfuerzo. El lema de corporatereport.com es noticias de inteligencia de código abierto porque mis podcasts siempre lo son. Pongo todas mis fuentes y cada documento del que hablo, todo lo que menciono. Pongo los enlaces en las notas del podcast para que la gente pueda ir y verlo por sí misma. Siempre le digo a la gente, no me crean a mí, no se queden solo con mi palabra, no, vayan y compruébenlo ustedes mismos. Y eso, damas y caballeros, es algo que deben buscar en los nuevos medios a los que les dedican su tiempo.
Porque al consolidar los enlaces y de dónde proviene la información, por supuesto, mantiene el flujo de información en movimiento. Permite que todos estén en sintonía, lo cual creo que es grandioso ahora. Danos una recomendación, menciona tu libro, habla de tus documentales y comparte tu sitio web, James. Claro, excelente. Sí, mi libro se llama Reportaje, Ensayos sobre el Nuevo Orden Mundial. El audiolibro ya está disponible para quienes estén interesados. Disponible en tapa dura, rústica y en reportagebook.com. Mi sitio web es corbettreport.com. Tengo 20 años de archivos de audio, video y texto, todo gratis ahí. Espero que la gente lo use como un recurso. Puedes hacerte miembro del sitio si quieres apoyar, etcétera, etcétera. Pero si es tu primera vez visitando el sitio, simplemente empieza a explorar el material. Y lo mejor que puedes hacer es simplemente difundir la información que creas que vale la pena compartir. Y hay muchísima información allá afuera que no se ha reportado mucho, así que espero que la gente empiece a compartir y difundir esa información. Y yo diría eso. Uno de los mensajes que me llevo de esta entrevista es: dejemos de dividirnos tanto y empecemos a señalar menos con el dedo. No tanto a tu vecino por tener una opinión política diferente, sino señalar los hechos y a las personas en el poder. La división es el arma más poderosa. Solo lee El arte de la guerra. Es como dentro de los primeros capítulos, divide y vencerás, amigo. Todos lo hemos escuchado, y la división, ya sea a través de movimientos, de políticas públicas o de cambios en el país en el que vives. Todo está diseñado para mantener la pelea entre los civiles de ese país, mientras los que están en el poder crean enemigos de los que supuestamente nos protegen. Todos podemos ver más allá de las tonterías que nos dicen. Gracias, James, fue una conversación fantástica. Que tengas una noche fantástica en Japón. Te deseo lo mejor y espero verte pronto. Lo aprecio, gracias. Hagámoslo de nuevo. Gracias, Paz.